En un operativo por tierra y aire, las Fuerzas Armadas detuvieron en las últimas horas a uno de los pilotos de mayor confianza de los Chapitos. Todo comenzó como un rumor en medio de tantas noticias en Sinaloa. Un enfrentamiento entre narcos y militares, el hallazgo de un auto cargado de droga y una familia atrapada en el fuego cruzado. Sin embargo, finalmente, la detención fue confirmada por el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch. La detención fue una realidad. ¿Quién era ese importante piloto cuya captura opacó otros casos de alto impacto, como la detención de un jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación, o como el asesinato de un estilista que se codeaba con poderosos y famosos, entre ellos la nieta de uno de los capos que más poder llegó a concentrar en todo México? Finalmente, la detención ha sido confirmada, pero ¿qué historias guarda el piloto de los Chapitos y cómo fue que concretaron su captura? Aquí te lo platicaré. Él es Juan Pablo Vargas Báez, alias el Chucky, detenido el 29 de septiembre, aunque su detención trascendió un día después. Poco a poco la prensa comenzó a hablar de la detención a manera de rumor, hasta que finalmente el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, lo confirmó. La captura ocurrió en la comunidad de Surutato, municipio de Badiraguato, en el estado de Sinaloa. El operativo para lograr su detención lo integraron elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército, con participación de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Medios locales aseguran que ese operativo se realizó por tierra y por aire y que se trató del cumplimiento de una orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada en materia de tráfico de armas, girada por la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada. Según autoridades, la localización del piloto fue posible tras labores de vigilancia e investigación que permitieron identificar domicilios y vehículos ligados a él. Fue entonces que durante recorridos hechos en Surutato, los elementos federales encontraron al sospechoso y lograron su captura. El Chucky tiene 26 años de edad, es señalado como piloto aviador y operador de confianza de la facción conocida como los Chapitos. Fuentes extraoficiales ubican al Chucky como parte de la estructura de los Chapitos con tareas de traslado de armamento y apoyo logístico vinculado con pistas clandestinas en Sinaloa y Durango. De acuerdo con las indagatorias de las autoridades, sus tareas eran consideradas relevantes para la movilidad de armamento de alto poder y el abastecimiento de grupos armados, principalmente en Sinaloa. Sin embargo, entre la captura y la confirmación del secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, ocurrieron muchos otros operativos y enfrentamientos en la entidad. Lo que ves en pantalla ocurrió el pasado 29 de septiembre cuando elementos federales se enfrentaron a tiros con un grupo de civiles armados en comunidades del sur de Culiacán. Habitantes de distintas colonias reportaron detonaciones de arma de alto calibre a partir de las 9:30 de la noche. También fueron reportados operativos no solo por tierra, sino también por aire. Al día siguiente, este 30 de septiembre, autoridades confirmaron la muerte de una persona durante el enfrentamiento en el poblado de La Guamuchilera. Inicialmente el fallecido no había sido identificado, sin embargo, más tarde se informó que se trataba de Saúl, de 30 años de edad. Su cuerpo quedó en el asiento del conductor de una camioneta y con él viajaban más personas presuntamente armadas. Sin embargo, pese a que el vehículo quedó detenido con el cadáver en su interior, las autoridades no informaron de más detenciones ni de civiles heridos. Horas más tarde, también de este 30 de septiembre, las autoridades informaron del aseguramiento de diversos narcóticos durante una inspección militar en la carretera internacional México 15 en el municipio de Ahome, también en Sinaloa. Aquí, los elementos del ejército, apoyados de un perro entrenado, revisaron un vehículo que presumiblemente había salido de Los Mochis con destino a Ciudad Obregón, Sonora. En su interior, encontraron paquetes con cocaína, metanfetamina y marihuana, de tal forma que tanto el vehículo como las dos personas que viajaban a bordo fueron retenidos. Más tarde, se informó de un enfrentamiento entre dos grupos rivales en donde quedó atrapada en el fuego cruzado una familia compuesta por una pareja de adultos y una niña de 13 años en la sindicatura de Tepuche. Para su desgracia, las tres fueron alcanzadas por las balas. Pese a las lesiones, las víctimas lograron pedir auxilio por sus propios medios. Los últimos reportes señalan que los adultos están fuera de peligro, en tanto que la menor se mantiene en observación. De los sicarios ni sus luces.
Sin embargo, no todo ha sido Sinaloa. Una detención relevante ha sido esta que ves en pantalla. Él es Roger, alias El Peque, presunto jefe de plaza de la alianza conformada por el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Chiapas y Guatemala. El Peque fue detenido en Guatemala en una acción coordinada entre autoridades de ese país con México. Tras su captura, fue expulsado del territorio guatemalteco este 30 de septiembre. Según informaron las autoridades, la detención ocurrió durante la madrugada en la aldea Camojá, municipio de La Libertad, departamento de Huehuetenango. Posteriormente, la Policía Nacional Civil de Guatemala, a través de Interpol, ejecutó la expulsión tras establecer que el detenido se encontraba de manera ilegal en ese país y que es requerido por autoridades mexicanas. Según autoridades, cuenta con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado. El fiscal general del estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven, precisó que El Peque era señalado como líder de una célula criminal con operaciones en la ciudad fronteriza y anunció que pedirá una pena de hasta 50 años de prisión. Se logró la detención en la línea fronteriza con el vecino país de Guatemala de Roger Iradier, alias El Peque. Es un objetivo prioritario, líder de una célula criminal del cártel Jalisco Nueva Generación y cabecilla también del cártel Chiapas Guatemala, que operaba en la región de la sierra del estado de Chiapas y quien fue un generador de violencia en años anteriores. En mi último video te platiqué que la DEA informó que entre el 22 y el 26 de septiembre aseguraron una decena de toneladas de drogas atribuidas al cártel Jalisco Nueva Generación en varios puntos de Estados Unidos. Las autoridades calcularon el golpe al narco en 1.450 millones de dólares, equivalentes a unos 29.000 millones de pesos. Con el aseguramiento reportaron también las detenciones de 670 personas ligadas a ese grupo delictivo. Al respecto, durante la conferencia matutina de este 30 de septiembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, precisó que el gobierno mexicano no participó en esos operativos debido a que se realizaron en Estados Unidos. En tanto, el mandatario norteamericano Donald Trump ha hecho un anuncio que ha atraído la atención de las autoridades mexicanas. Seguramente recuerdas los ataques hechos en alta mar a navíos venezolanos presumiblemente cargados de droga. Bueno, este 30 de septiembre fue cuestionado si esos operativos continuarán, a lo que respondió que no, pero que ahora analiza atacar a los narcotraficantes por tierra. Su postura abrió una baraja de posibilidades, pues, aunque la pregunta iba contextualizada al territorio venezolano, los traficantes que entran por tierra a Estados Unidos lo hacen prácticamente en su totalidad por México. Si bien se trata de una postura general y difusa, no pasará por alto por el gobierno mexicano, del cual se espera un pronto posicionamiento. El cierre de septiembre también ha traído otro hecho que ha trastocado el terreno de la farándula. Él es Miguel de la Mora, mejor conocido como Mickey Hair, estilista de celebridades y empresarios. La noche de este 29 de septiembre fue asesinado en la colonia Polanco, una de las más caras y exclusivas de la Ciudad de México. El caso ha llamado la atención porque se trató de un ataque directo cometido por sicarios que presumiblemente viajaban en una motocicleta, y el homicidio ha trascendido debido a la trayectoria del estilista, cuyos clientes pagaban hasta 100,000 pesos por sus servicios. Entre esos clientes había celebridades, empresarios, además de que presumió recientemente su amistad con Diana Esparragosa, nieta del narcotraficante José Juan Esparragosa Moreno, alias El Azul, uno de los más poderosos de la década de los 90 y 2000. Mi nombre es Miguel Ángel de la Mora, mejor conocido como Mickey Hair, y el día de hoy te voy a contar un poquito de mi historia. Actualmente tengo 12 años de estilista profesional. Ha sido en medio de todos estos casos que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, hizo esta publicación en redes sociales, confirmando la detención de El Chucky, el piloto aviador vinculado al cártel de Sinaloa, específicamente a la facción de los Chapitos. Esta captura se enmarca en una serie de acciones contra objetivos prioritarios en Sinaloa que incluyen operadores financieros, jefes de seguridad, coordinadores de células y responsables de logística de distintos grupos del crimen organizado. En su mensaje, el secretario aseguró que las Fuerzas Armadas mantienen despliegues en Culiacán, Navolato y Salvador Alvarado, donde, a pesar de los operativos, la violencia no para.